Esta es la clase 4 que estamos viendo sobre la poligonal cerrada de precisión. Ahora sí. Y hoy vamos a ver todo lo referente a la poligonación. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre los métodos topográficos. Vamos a leer. Los métodos topográficos son diversos sistemas de proceder para obtener una toma de datos correctos. Esto va a ser en función de los trabajos de campo y gabinete que se hagan. En los métodos topográficos consiste en que tienen que estacionar su instrumento en un punto conocido. Ese punto conocido va a ser su punto de estación, de la cual van a tener sus coordenadas X, Y, Z conocidas, o también pueden imponerlas, pero todo va a ser en base a esto. Y desde ahí se van a medir ángulos y distancias. Eso sería su toma de datos. Si el fin fuera un trabajo planimétrico, todos los datos que necesitarían serían en coordenadas X, Y. Si su trabajo fuera algo netamente altimétrico, su prioridad serían las cotas. En cambio, si hablamos de taquimetría o topografía integral, que creo que así se les ha mencionado al inicio de sus clases teóricas, estaríamos viendo el conjunto de X, Y y Z. ¿Ya? Entonces, si queremos definir lo que son los métodos topográficos, podríamos decir que es un conjunto de observaciones topográficas, que sería mayormente abocados a lo que son los ángulos, las distancias y los desniveles, que se realizarían para determinar, o más bien para un fin, que serían los levantamientos o los replanteos. En todo lo que es topografía 1 nos vamos a centrar en lo que son los levantamientos. Cuando ya están en topografía 2, van a ver lo que es replanteo y van a profundizar sobre eso, ¿ya? A ver. Ahora sí, sigamos. En cuanto a los métodos topográficos, existen 3. El primero, este de acá, es el de triangulación o red trigonométrica. Esto sí lo van a hacer en topografía 2. Aquí consiste en van a medir la distancia en la base de partida, que sería esta. Es como decir este lado. Van a medir la distancia horizontal de este lado. Y su contraparte, que es la base de control. Solo van a medir esas dos distancias. Los demás los van a ignorar. Y aparte, en triangulación o red trigonométrica, miden los ángulos internos. Eso es lo más importante en este método topográfico. El otro, en trilateración, se mide únicamente las distancias horizontales de todos los lados. Ignoran por completo a los ángulos. Entonces aquí estamos viendo, mide dos distancias, base y base de control, y todos los ángulos que se presenten. Y en trilateración miden todos los lados, pero ignoran los ángulos, ¿ok? Y hay uno tercero, la poligonación. Este es el que vemos en topografía 1. Este va a ser un polígono en el cual van a medir sus distancias y los ángulos. Distancias y ángulos. Eso es todo. Entonces, la poligonación es uno de los procedimientos topográficos más comunes. Las poligonales se usan generalmente para establecer, y eso es muy importante, puntos de control y puntos de apoyo. Entonces, hasta aquí podemos decir que la poligonación nos sirve como un trabajo secundario para trabajos más grandes, como por ejemplo una carretera, un ferrocarril o edificaciones de grandes extensiones. Necesitan tener controles muy exigentes, y esto se logra mediante puntos de control y puntos de apoyo, y estos puntos los establecemos con estas poligonales de menor dimensión que la del trabajo más importante, que es de los trabajos de los cuales están siendo un apoyo, como por ejemplo el levantamiento de detalles, elaboración de planos, para el replanteo de proyectos y para el control de ejecución de obras. Este método consiste en la localización de puntos en el terreno, A, B, C, D hasta N puntos,
y son polígonos irregulares, del cual se miden por diversos métodos los lados y los ángulos, ¿ya? Existen varios tipos de polígonos, por si acaso, y aquí están. El primero y el que vamos a ver es la poligonal cerrada. Aquí el punto de inicio es el mismo que el punto de cierre, proporcionando por lo tanto un control de cierre angular y lineal. Entonces aquí, al ser una poligonal cerrada, se garantizan dos cosas. Primero, imaginen, si tienen un triángulo, ustedes saben que internamente los ángulos internos del triángulo, ¿cuánto debe dar? 180, ¿verdad? Si es un cuadrilátero o cuadrado, debería dar 360, ¿verdad? En el caso de un polígono de 5 lados, sus ángulos internos deben dar 540. Eso es lo que aquí vamos a hacer como el control de cierre angular. Vamos a garantizar que estos ángulos internos de su poligonal me dé igual a 540 si es uno de 5 lados. Hay una fórmula para eso, para saber cuánto debería ser dependiendo de los lados de su polígono. Pero como vamos a hacer uno de 5 lados es 540. Ya. Y el otro control lineal se refiere a que como están iniciando en el punto A, al hacer todo este desplazamiento en X, Y, al final, no debería variar, ¿verdad? El punto de inicio es el mismo del cierre. Entonces, no debería haber una variación como hemos visto en el anterior proyecto, el error de cierre, ¿verdad? Cuando los puntos no coincidían. Aquí sí se debería cumplir eso. Y si no, se va a hacer un trabajo de gabinete para garantizar ese cierre. ¿Ya? El siguiente es la poligonal abierta o de enlace con control de cierre. Estos normalmente las coordenadas del punto inicial y del punto final se conocen sus coordenadas, ¿ya? Y también la orientación de las líneas inicial-final, o sea, los azimuts o rumbos con lo que estemos trabajando. En cambio, en las poligonales abiertas o de enlace sin control de cierre, no se conocen el punto inicial ni el punto final, tampoco la orientación. Este es un poco, bueno, menos utilizado. Por ejemplo, el polígono, la que sí tiene un control de cierre, es el caso de las carreteras. Esto sí también lo van a tocar en topografía 2. Entonces, esto es para topografía 1. Nos vamos a concentrar en la poligonal cerrada. Ahora, en cuanto a la clasificación de levantamientos topográficos, sabemos que existen dos. Una que está enlazada al IGM y otra que no está enlazada al IGM, el Instituto Geográfico Militar. En la poligonal que está enlazada con el IGM, todas las coordenadas que se hallen van a ser coordenadas absolutas. Estar en su orientación, que es la correcta, está... Todos los datos de acá que se saquen van a ser únicos y con la posición fidedigna del lugar. ¿Por qué? Porque están enlazados al IGM. En cambio, cuando se trata de una poligonal no enlazada, estas coordenadas, orientaciones, cotas, todo va a ser relativo. Nosotros le vamos a dar seguramente un punto de inicio o un punto cualquiera. Y en base a ese punto y también a una orientación le vamos a asignar coordenadas, como hemos hecho en el anterior proyecto. Entonces, esa es la diferencia. El que está enlazada, todas las coordenadas, la cota, la orientación son absolutas, son reales. En cambio, de las no enlazadas van a ser relativas. ¿Y qué es el IGM? El IGM es el Instituto Geográfico Militar y de Catastro Nacional. Es la única organización cartográfica nacional reconocida oficialmente por órganos cartográficos internacionales, como la entidad rectora de la cartografía de Bolivia, produciendo cartografía fidedigna, precisa y confiable en las diferentes escalas. Es La misión es confeccionar el mapa general del Estado Plurinacional de Bolivia y sus diferentes derivados, desarrollando actividades técnico-científicas orientadas a promover la interacción social y el desarrollo integral del Estado. Entonces es el único encargado de administrar y de proporcionar los datos para poder hacer que nuestros levantamientos sean absolutos. ¿Ya?
Y aquí están sus productos y servicios. Normalmente el IGM tiene lo que son mapas de Bolivia, también mapas departamentales, cartas digitales y también en papel, servicios cartográficos, servicios fotogramétricos que también van a llevar en su materia de fotogrametría, en geodesia y fotogrametría en quinto semestre. También tiene un centro de procesamientos y análisis, el CEPAC, la teledetección y el SIG, que es el sistema de información geográfica, la ciencia, tecnología y capacitación, y aquí está lo que nos incumbe, geodesia y topografía. También hace catastro, limitaciones, artes gráficas y hacen asesoramientos. Okay, entonces tienen muchos servicios. Es muy importante que sepan que el IGM es el único que nos puede proporcionar datos referentes a cartografía. Muy bien, ahora hablando de su proyecto. El objetivo de su proyecto, del proyecto de poligonal cerrada de precisión, es realizar un levantamiento de un terreno mediante distintos métodos para llegar a representar un terreno con todos sus detalles planimétricos y altimétricos. La superficie que van a abarcar va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque no vamos a tomar en cuenta la esfericidad terrestre, ¿ya? Entonces ustedes van a tener una poligonal y vamos a sacar todos sus detalles. Planimétricos serían los ángulos internos, externos y trabajar con ellos, que seguramente vamos a sacar azimuts. Y también distancias, las distancias horizontales entre los puntos. En altimétricos, ahora sí vamos a trabajar con las cotas de todos los puntos y formar lo que es el perfil longitudinal. Vamos a construir un perfil longitudinal, ¿ya? Y aparte vamos a, en cierta forma, hacer una topografía integral. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando hagamos levantamiento de detalles, vamos a realizar un trabajo completo en donde se va a ver la posición de los puntos y también sus cotas representados por curvas de nivel. ¿Ok? Entonces, para lo que es planimetría tenemos todo esto. El método de repetición y reiteración, cualquiera de los dos nos va a dar los ángulos internos y los ángulos externos. Teodolito, cinta, taquimetría corriente y tangencial nos van a dar lo que son distancias horizontales. El levantamiento de detalles, como dijimos, va a ser posición de puntos representativos del terreno y con sus cotas también. Y en lo que es altimetría vamos a trabajar el método de nivelación directa, que se va a abocar netamente a los desniveles entre los puntos. Existen otros métodos, por ejemplo, en planimetría existe lo que es la taquimetría horizontal, pero eso no lo vamos a aplicar porque el instrumento que se tiene no está bien, entonces no podemos utilizarlo, nos va a dar lecturas erróneas. Y en altimetría también tenemos los métodos de nivelación barométrica o nivelación trigonométrica, pero el que da más fiabilidad es el de nivelación directa, es el más confiable y el más directo. Muy bien, entonces como habíamos visto, su poligonal va a ser de 5 lados y uno de sus lados tienen que ser mayor a 50 metros. La asignación de sus vértices va a ser en sentido horario, A, B, C, D, E. Y como dijimos, está garantizada la visibilidad entre 3 vértices vecinos a nivel del terreno. ¿Qué quiere decir? Que una persona en A puede ver los pies de la persona que esté en E o en B. Y así puede ver a los de vértice A y D, así rodeando toda su poligonal. Ahora, vamos a hablar de los instrumentos topográficos que son necesarios para este proyecto. Las herramientas que siempre van a tener, o sea, cada vez que se baje a campo se tenía que tener estas herramientas. Siempre se iba a necesitar un trípode. La cinta métrica al principio iba a ser muy importante. ¿Por qué? Porque con ella garantizaban que un lado sea mayor a 50 metros, ¿verdad? Y trataban así de alinear cómo iba a ser su polígono. Pero también tenía ciertas participaciones auxiliares. ¿Qué más? El flexómetro. En esta parte del proyecto vamos a ver que es muy importante la altura que se llegue a tener del instrumento, porque con el eclímetro
y con los jalones, todas las mediciones de las distancias inclinadas eran paralelas, ¿verdad?, al terreno, pero nunca tomábamos en cuenta cuánto llegábamos a subir, si subían 1 metro, 1,5 metros, ¿verdad? No se tomaba en cuenta. Ahora sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver la inclusión del trípode y de otros instrumentos topográficos, que pueden ser la estación total, el nivel de ingeniero o el teodolito. También las estacas, que al inicio iban a utilizar para sus vértices. ¿Ok? Ahora, los tipos de teodolitos. Ya hemos visto, eran dos, el Wilthe 1 y el Wilthe 2, los que tenemos a disposición. El Wilthe 1 sabemos que es un repetidor porque el limbo es visible. Y el Wilthe 2 sabemos que es un reiterador porque el limbo no se puede ver. Cualquiera de los dos les podía tocar y con cualquiera de los dos debían poder trabajar. ¿Ya? El teodolito, más estos aplicados, podíamos hacer distintos métodos planimétricos. Por ejemplo, si al teodolito, cualquiera de los dos, más el trípode que está acá, lo fusionábamos con... Ahí está. Lo fusionábamos, por ejemplo, con las pantallas, que las pantallas estuvieran posicionadas en los vértices. Ustedes lograban podían llegar a medir los ángulos internos. ¿Por qué? Porque aquí fijaban su objetivo. Estas pantallas solamente solamente las utilizábamos para poder hacer que nuestras estacas sean visibles en el terreno. ¿Ya? Entonces, estas pantallas solo nos servían, por eso es herramienta auxiliar, solo servían para esa parte, para la medición de los ángulos internos o los ángulos externos de la poligonal. Ahora, cuando el teodolito entraba junto con la cinta métrica, hacíamos el método teodolito-cinta. Este método era netamente para hallar ángulos verticales, distancias inclinadas. Y con un trabajo ya de gabinete llegábamos a tener distancias horizontales, desniveles. Sin embargo, en este método, el método del teodolito cinta, como está la cinta presente y como vimos en el anterior proyecto, tenía una limitante, ¿verdad? Que lo máximo que llegaba era 50 metros. Si usaban una cinta de 50 metros. Entonces, en el lado que era mayor a 50 metros, ponían puntos auxiliares. En ese caso, veíamos que el trabajo de teodolito cinta se complicaba un poco, pero no era algo tan difícil. Vamos a ver la siguiente clase cómo eran esos casos. Ahora, hasta aquí hemos visto con la pantalla eran medición de ángulos. Con la cinta métrica y teodolito hacíamos el método teodolito-cinta. Ahora, cuando utilizábamos la mira estadimétrica, entrábamos a lo que es taquimetría tangencial y taquimetría corriente, ¿ya? Pero primero, ¿qué es la mira estadimétrica? Esta mira estadimétrica, o también es conocida como mira vertical o estadía, así, estadía, es una regla graduada. Muy bien. Estas reglas graduadas llegaban a tener los 4 metros, 5 metros, hay algunas de hasta 7 metros, pero en la carrera tenemos las que miden 4 metros. Pueden ser de madera, de aluminio, y también tenemos las dos en la carrera. Ahora, también como ven, es de abajo a arriba creciente, ¿verdad? Así es creciente. Eso significaba que su mira era una mira directa, porque también había las miras indirectas, que era específicamente para un teodolito invertido que tenemos. Pero bueno, nos vamos a abocar en estas, ¿ya? Esta mira, como estamos viendo, es una regla graduada. Y si ven, cada uno tiene un número, cada pedazo. Estos números, el 0,7, el 10, el 13, son decímetros, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que de esta rayita a esta rayita son 10 centímetros. Y cada uno de estos espacios, cada uno es 1 centímetro. Pero estas miras, nos podían dar lecturas hasta de milímetros. Más que todo nosotros hacíamos esas apreciaciones. Nosotros medíamos, o más bien, nosotros nos enfocábamos en algún punto
en algún punto. ¿Para qué? Para poder realizar mediciones. En el método de taquimetría tangencial y taquimetría corriente, nosotros medíamos, o más bien leíamos, la altura que llegaba a alcanzar tanto en el hilo superior, en el hilo inferior, y el hilo axial era el que imponíamos. Por ejemplo, en este gráfico, aquí está, ¿verdad? Aquí el hilo axial lo está imponiendo en una determinada lectura. Como dije, ustedes realizaban una medición dependiendo de la posición donde llegaba el hilo, y esta estaba en milímetros. Pero para garantizar que su lectura estaba correcta, hacían dos lecturas más que correspondían al hilo superior, al hilo inferior y al hilo superior. Y también había una forma de garantizar una cosa, que el hilo axial es equidistante al hilo inferior y equidistante al hilo superior. Estas diferencias deberían ser iguales. Eso era lo que garantizábamos en campo. Y los errores que llegábamos a tener eran de más o menos 2 milímetros. Entonces, esta mira estadimétrica era como si cumpliera la función de la cinta métrica. Era el instrumento, es un instrumento de medición, ¿verdad? Pero no de medición de distancias horizontales o inclinadas, sino es una de vertical. Estos, como están viendo acá, son algo pesados. ¿Por qué? Porque son de 4 metros y son de madera. Y había que garantizar su verticalidad, como del jalón. Pero estas miras estadimétricas tenían en la parte de atrás un nivel esférico. Aquí también tenía unas asas en donde agarraban el alarife, lo agarraba por la parte de atrás y trataba de garantizar que una burbujita estuviera en el centro del nivel esférico. Entonces era muy importante garantizar su verticalidad. ¿Ok? Y es bastante difícil porque en terrenos llanos o terrenos planos, como le digan, cuando llegaba el viento, llegaba a tener un impacto fuerte sobre nuestras miras. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba llegaba a tener un pandeo, como alcanzaba la altura de 4 metros. Esa parte, los últimos 30 centímetros de la mira, llegaban a moverse constantemente, por más que la burbuja estuviera en el centro, por más que el alarife lo agarrara con firmeza, seguía. Había pandeo. Y en la parte de abajo, los primeros 30 centímetros de su mira, llegaban a verse borrosos, así como un efecto de un desierto. Han visto seguramente en películas como en el desierto tratan de disimular o simular que una persona que esté cansada o con sed llega a verlo como si fuera un espejismo, como si la tierra se moviera como ondas. Eso también pasaba en los primeros 30 centímetros de la mira estadimétrica, si el teodolito se fijaba en esos primeros 30 centímetros. Pero como hablábamos de los métodos de taquimetría horizontal y taquimetría tangencial, ustedes imponían el hilo axial en una determinada medida que nosotros indicábamos, que podía ser en 1 metro, en 1.5, en 2 metros, hasta en 3 metros, no habría problema. Podían fijar su visión o su hilo axial a ese punto y hacer las lecturas del hilo axial, del hilo superior y del hilo inferior. Aparte de eso, tenían que medir ángulos verticales hacia esos puntos. Muy bien, entonces eso solo es un pantallazo. Ya la próxima semana vamos a ver cómo eran y cómo se hacen las lecturas correctamente de estas miras, ¿ok? Ahora, cuando ya les dábamos la estación total, ya sea el Sokia 550, que dijimos que es un repetidor, que está en español, que tiene 2 pantallas funcionales, o si fuera el 610, que solo tiene una pantalla, que igual es un repetidor y que su plomada es óptica, o el Leica, que es un reiterador, que solo tiene 2 tornillos de movimientos horizontal y vertical, y que también tiene sus 2 pantallas y es funcional.
Si les dábamos cualquiera de estos tres, significaba que iban a hacer o un levantamiento o como en los últimos semestres, la medición de ángulos, ¿verdad? Cuando hablamos de levantamiento, podían utilizar, levantamiento y ángulos, podían utilizar lo que son el prisma y el bastón de prisma. Este es el prisma, ¿ven? Tenía un tamaño no muy grande, pero aquí es donde dispara la estación total. Hemos visto que el teodolito es un instrumento mecánico óptico, ¿verdad? Que con él veíamos un punto y en el otro lado veíamos, o más bien leíamos los ángulos, ya sea horizontal y vertical. Pero acá en la estación total no es solo mirar, tienen que realizar una acción que se llama disparar. Apretaban un botón y la estación mandaba una señal como un láser y este tenía que rebotar y rebotaba en esto, en este vidriecito de acá. Este prisma tiene una función, estos espejitos, que de paso, si ustedes trataran de verse como si fuera un espejo, les daba una visión invertida. Y es porque, como dije, su función es rebotar esas señales, el láser que manda la estación. Como esos métodos, o más bien como la estación total tiene una precisión muy efectiva, estos espejitos que tiene el prisma o la función del prisma es igual a minorar los errores, porque en el teodolito tenían que tener una precisión milimétrica, porque tenían que ver, por ejemplo, este puntito al centro, sí o sí. Pero como somos humanos podíamos ver aquí, 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 digamos, dependiendo de la lejanía, ¿verdad? Y de la precisión del operador. Pero al ser este tamaño el objetivo, la estación total, no importaba si lo disparabas acá, o acá, o acá, no había problema. Siempre te iba a mandar la señal rebote desde el centro, como debería de ser. Ahora, esto por sí solo no puede sostenerse, ¿verdad? Necesita el bastón del prisma. Y como la mira está dimétrica, también tenemos que garantizar su verticalidad. Y esto se hacía igual con el nivel esférico que tiene aquí incorporado. Aquí está su nivel esférico y el operador tiene que garantizar eso. No, está en una medida por acá, donde pueda ver él sin necesidad de alzar la mirada, sino bajarla. Por aquí debería estar el nivel esférico. Ahora, este bastón de prisma también nos sirve para los puntos más lejanos. Por ejemplo, si estuvieran en una pendiente, en una decaída, y no se pudiera ver directamente si estuviera así, este bastón se puede estirar, como ven acá, puede llegar hasta los 2.5 o 3 metros, no hay ningún problema. Llega a estirarse, elongarse hasta esa altura. Entonces nos servía para puntos inaccesibles o no visibles, porque también hay árboles, hay, como dijimos, depresiones en donde tal vez no llegaríamos a ver al punto como tal. Entonces el bastón del prisma hace que ese punto sea visible. Pero era muy importante siempre colocar en la estación qué altura llega a tener este bastón. No es lo mismo que esté trabajando a los 3 metros que esté trabajando a los 1.5, ¿verdad? Y ese era importante, se podía hacer, no había ningún problema. Ahora, como dije, había que garantizar la verticalidad. Y ya sea el alarife quien esté viendo, o también hay un instrumento auxiliar para los casos en donde no tenemos un alarife que quiera ir a todos los puntos, o sea un punto estático. Hay este instrumento, pero no lo tenemos en la carrera, ¿ok? Estos eran sí o sí necesarios siempre, pero hay una particularidad. El Leica y el Sokia 610, estos dos no pueden trabajar si no está el prisma y con su bastón, no puede trabajar. Necesitan sí o sí tener este rebote. Sin embargo, esta estación, la 550, la que está en español, esta, no es necesario. Puede disparar a cualquier cobertura, también puede disparar al prisma, tiene esa función. Por eso aquí les incluí las pantallas. Entonces, si les decía, realiza el método de repetición
con esta estación, a veces no les dábamos prismas. ¿Por qué? Porque este puede disparar directamente a la pantalla. Pero si les tocaba este instrumento o sí o sí necesitaban sus prismas o bastones sus prismas y sus bastones. Ok. Muy bien. Sigamos. En cuanto a los tipos de nivel de ingeniero. Muy bien, pero primero sepamos qué es el nivel de ingeniero. El nivel de ingeniero es un instrumento que tiene una finalidad, que es la medición de desniveles entre los distintos puntos. Como tal, el nivel de ingeniero no mide nada, solo observa. Como ven, acá solo tiene este tornillo y también los tornillos calantes. Por aquí pueden ver, este de acá sirve para su dioptría. Como habíamos visto en el teodolito, es necesario que el instrumento se adecue al operador, por lo que una persona con lentes no era necesario que los tuviera para poder trabajar. Con esto lo regulaba a su vista. Y este otro tornillo es para movimientos horizontales, pero solo es para moverlo en el plano. Solo puede estar en un plano. Eso quiero que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque si ven este visor, no se puede subir ni se puede bajar, es recto, es como un tubo. Solo van a ver lo que les muestre es directo. No pueden alzar la mirada ni bajarla. Por eso este tornillo, si ven, son dos, pero cumplen la misma función, desplazarlos en un plano. Y no es muy preciso. Acá también podemos ver que hay un limbo. Algunos tienen, otros no. Pero este no significa nada. Solo es como si estuviera incluido un transportador, nada más, porque es en grados. Y aparte de todo eso, es lo único que tiene. No hay ninguna pantalla donde puedan hacer lecturas o que les muestre lecturas, ni tienen el segundo tubo que tiene el teodolito donde están los ángulos. El nivel de ingeniero solo ve, solo observa. Y cuando entran en función a las miras estadimétricas pueden realizar lecturas. ¿Ya? Esos son de los dos niveles. Pero también en la carrera tenemos el nivel ingeniero digital. Sí les muestra, pero igual su función es la misma: observar y guardar datos. Después de todo eso no tienen nada más. También tienen los tornillos calantes. ¿Por qué? Porque este nivel tiene un nivel esférico. Hay que garantizar que que su nivel esférico esté calado. Eso es lo único que tienen que garantizar. Entonces los tornillos calantes sirven para eso. Acá cuando estacionamos ya no manejamos el trípode. Lo hacemos con los tornillos calantes si se puede. Y si realmente está mal posicionado su trípode, ahí ya tienen que maniobrar en el trípode. Pero normalmente se nivela con estos tornillos calantes. Su tamaño, como pueden ver, es bastante pequeñito y también es liviano. ¿Por qué? Porque solamente observa, no tiene nada integrado, no tiene otro anteojo para hacer lecturas, es como un tubito. Pero nos sirve para poder medir desniveles. Y también pueden trasladar o hacer replanteo de cotas. Esa es la función del nivel de ingeniero. Pero como dije, necesita tener una herramienta auxiliar, y esa herramienta auxiliar es la mira estadimétrica, la reglita grabada que puede llegar hasta los 4 metros, que cada sección de estas tiene 10 centímetros, que cada rayita de estas, como es 1 centímetro, que podemos llegar a hacer lecturas hasta los milímetros. Si no es con esto, no puede hacer nada el nivel ingeniero. Ahora, como existe el digital, también existen miras estadimétricas digitales, que son como códigos de barra, nada más. Y acá las lecturas, por ejemplo, del hilo axial, tenemos que ver y hacer esta lectura. Solo van a poder observar y leer esas lecturas, nada más. ¿Por qué? Porque no pueden imponer sus hilos axiales. No se los permite. El nivel ingeniero es directo, trabaja en un plano. Si al nivel ingeniero lo estacionara y vieran todo lo que hay alrededor, todo lo que llegaran a ver, está en un mismo plano. ¿Por qué? Porque solo gira horizontalmente, si lo ven bien.
Solo es un tubito y si gira, giraría en un plano. Ahora sí, en medición de ángulos. Bueno, esta era la primera parte, ¿verdad? Medición de ángulos. Y hemos dicho que dependiendo del teodolito o estación total, iban a realizar un método, ya sea el de repetición o el de reiteración. Y el objetivo para su proyecto era medir ángulos internos y externos. ¿Para qué? Para que luego puedan medir azimuts, puedan calcular los azimuts o rumbos y también puedan posicionar los demás puntos en un plano. ¿Ok? La medición de distancias. Ahí vamos a utilizar tres métodos. El primero es el teodolito wincha, el otro es el de taquimetría tangencial y el otro es el de taquimetría corriente. El de taquimetría corriente normalmente imponen una altura, miden ese ángulo, el ángulo que se forma hasta esa lectura, realizan las lecturas del hilo superior e inferior y listo. En taquimetría tangencial el trabajo es doble, porque fijan dos alturas, miden dos ángulos verticales y realizan la lectura de los ángulos de los hilos superiores y de los hilos inferiores. Eso es nada más. Es como la taquimetría tangencial, es como si fuera dos veces la taquimetría corriente. Y en teodolito wincha o teodolito cinta utilizan el teodolito y una cinta. Igual, solamente miden distancias inclinadas y ángulos verticales. Ahora, ¿por qué les pusimos acá las precisiones? Porque como van a realizar este levantamiento con los tres métodos, uno tiene que garantizar que sus resultados sean similares o parecidos o hasta iguales. Pero también tienen que demostrar que se tiene estas precisiones. Vamos a ver cómo se hace cuando hagamos gabinete. Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque como dijimos, nuestros teodolitos son un poco antiguos y ya tienen ciertos errores de por sí. Aparte, vimos que hay bastantes factores que pueden alterar sus datos, como por ejemplo que la mira no esté totalmente vertical. Si el alarife estuviera tambaleando, si hubiera demasiado viento, la mira se mueve. Entonces, ese pandeo es un error, por ejemplo. ¿Qué puede pasar también? Que no estén en el punto, o que hay interferencia, hasta la misma lluvia, o en un punto que el nivel esférico o el nivel tubular se hayan desfasado, entonces tienen que volver a calarlos. También el teodolito winch, cómo estén manejando la cinta. Sabemos de que de por sí hay error de catenario, ¿verdad? Siempre está apoyada en dos puntos, entonces se le forma la parábola o la pancita, como le dicen. Hay un error. O también, si ustedes traen sus winchas, pueden trabajar con winchas de fibra de vidrio, de tela, de acero inoxidable. Entonces sabemos que hay errores con la wincha. Pero en teoría deberían, por lo menos deberían tener distancias iguales. Si lo sacan por cualquiera de estos métodos, eso es un objetivo. Comparar estos tres métodos que vamos a ver y también ver si cumplen con las precisiones que indica la teoría. Ahora, levantamiento de detalles. En acá, normalmente lo que hacían era en su poligonal, desde cada punto, levantar un número de puntos alrededor de ese vértice, pero puntos representativos de su terreno, como cambios de dirección, desniveles bruscos, o como en el gráfico, algunos elementos representativos, como una casa cerca de un punto es algo notable, ¿verdad? O algunos, no siempre los árboles, pero se hacía ese levantamiento. Y como la estación total guarda los datos, nosotros normalmente descargábamos un archivo en donde todos estos puntos estaban en coordenadas XY y también tenían sus cotas, dependiendo de de lo que le pidan a la estación que guarde. Podían sacar distancias
algunas orientaciones, en fin, era cuestión de programa, pero lo básico era coordenadas y cota. Y por último, cuando ya realizaban la nivelación directa, ustedes trabajaban, como aquí ven, con el nivel ingeniero, con las miras estadimétricas, y solo leían lo que marcaba la reglita, lo leían, y ya en gabinete hallaban los desniveles. Esto era bastante directo.